Bienvenido a la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Nuestra misión es elevar los niveles de consciencia en el ser humano. Integramos la sabiduría espiritual con el conocimiento científico. Esperamos encuentres este video de utilidad. Como ha dicho Joe, estas charlas las grabamos, de manera que los que estén interesados en recibir las anteriores, sabéis que esta creo que es la charla número 7 o algo así, o 6 o 7, no me las llevo todas en memoria, pero hemos hablado de otros temas antes, del nuevo paradigma, de las leyes, de la aceptación, de la gestión del pensamiento, o sea, de muchos temas interesantes para la espiritualidad. Están grabados y el que quiera recibirlos será por la base de datos que tienen en el email de las hijas de Daniela, ¿vale? Es que Daniela está hoy en Europa. Entonces, que esté interesado y no esté registrado o quiera recibir las grabaciones, por favor decírselo a las hijas de Daniela, ¿vale? Entonces, como sabéis, nosotros vamos a dar charlas de acuerdo con las temáticas que el público nos pide, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y esta nos habían pedido hablar un ratillo sobre cómo podemos interpretar mejor las enseñanzas espirituales de toda la vida, ¿no? De todas las, no solo además digamos, del cristianismo, sino de todas las religiones o escuelas espirituales, ¿no? La idea es que estas enseñanzas espirituales del pasado se comprenden mucho mejor desde el nuevo paradigma de la realidad que se comprendían antes, ¿no? Y eso nos ayuda más a vivirlas, eso nos lo hace más fácil, por así decirlo, por lo menos me lo hizo a mí, ¿vale? Y entonces, bueno, pues vamos a ver cómo esto es así. Vosotros sabéis que los filósofos siempre dicen que no se aprende examinando datos o escuchando cosas, ¿verdad? Se aprende examinando datos o escuchando cosas en un contexto determinado, ¿verdad? Y si cambiamos el contexto que tenemos en la mente, pues puede cambiar el valor o el significado de esos datos para nosotros, ¿no? Entonces, siempre empiezo las charlas explicando esto, ¿no? Que nosotros creemos que existe un nuevo contexto de la realidad, una manera nueva de ver el mundo. Esta manera nueva de ver el mundo y la realidad está viniendo de todas las disciplinas del conocimiento, todas parece que están convergiendo en ello, ¿no? Viene de la física cuántica, viene de la psicología transpersonal, viene de la filosofía integral, viene de la epigenética, o sea, viene de muchas disciplinas que están de alguna manera convergiendo para ver las cosas de otra manera, ¿vale? Creo que esto es la segunda vez en la historia de la humanidad que está pasando, nosotros somos testigos de ello. La primera vez creo que fue con Galileo, Copérnico y Newton y estos, ¿no? Cuando inventaron el método científico y que tanto le costó a la humanidad comprender, ¿no? O adecuarse a ello, incluso algunos pues fueron quemados en la hoguera y esas cosas, ¿no? No creo que esto nos pase hoy a nosotros, pero también al principio cuesta un poco, ¿no? Hacer la mente a estas nuevas ideas o a este nuevo paradigma de la realidad, ¿no? Entonces, fijaros, la mejor manera que se me ha ocurrido poder hacer esta charla es pues, coger 6 o 7 temas importantes de la espiritualidad y explicarlos desde el nuevo paradigma y luego citar las enseñanzas evangélicas o del Bhagavad Gita o del Tao o de los textos espirituales y a ver cómo vosotros creéis que encaja con esta manera nueva de verlo, ¿no? Y entonces, si es así, pues nos puede ayudar a todos, ¿no? A entenderlo de una manera mejor y a vivirlo con más facilidad. Bueno, entonces fijaros, el primer tema que me gustaría señalar o que me gustaría tratar es que el seguir las enseñanzas de los maestros espirituales no es algo necesario solo para salvarnos de alguna manera, ¿no? O para irnos a algún cielo o paraíso, si somos musulmanes o lo que sea, ¿no? Vivir las enseñanzas espirituales es la manera más inteligente de vivir la vida en la práctica, ¿okay? Esa es la idea central, ¿okay? La primera idea central que queremos comentar. Vivir la vida práctica y vivir las enseñanzas espirituales no es algo antagónico, ¿no? Como podía parecer antes, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando era un hombre mucho más joven, a mí me preguntaban, oye, ¿y tú esto de poner la otra mejilla, cómo lo vives, no? Y yo recuerdo que en aquel entonces yo decía, hombre, si pongo la otra mejilla, me matan, ¿no? Esto está bien para Jesucristo, que a lo mejor no importaba que le crucificaran, pero, hombre, yo prefiero que no me crucifiquen, ¿no?
Y recuerdo que me hablaban de la añadidura y yo decía, como yo no vaya aquí y allá, yo no haga esto y aquello, a ver quién va a pagar el colegio de mis hijos, ¿no? Nadie me conseguía explicar cómo funcionaba la añadidura, yo no conseguía comprenderlo y no podía gestionar mis empresas con algo que no comprendía, ¿no? Entonces, vamos a ver. Lo importante de entender de la espiritualidad es que las recompensas de la espiritualidad no tenemos que esperar a después de muertos, ¿no? para recibirlas. Acordaros que en inglés, por ejemplo, cuando se lee el Padre Nuestro, dice, Thy kingdom come, not take us to thy kingdom. ¿Vale? En español diríamos, venga tu reino a nosotros, pero no decimos llévanos a tu reino, ¿vale? Decimos tráenos tu reino, ¿ok? Entonces la espiritualidad es aquí y ahora, ¿ok? No después cuando nos muramos, no se sabe bien dónde, ¿ok? Entonces, para comprender esto bien, claro, tenemos que comprender que la consciencia, como hemos dicho muchas veces, crea la realidad, ¿ok? No nosotros, la consciencia. Sabéis que el término técnico es el colapso de la función de onda del electrón, ¿ok? Entonces, sin que la consciencia colapse la función de onda del electrón, aquí no pasa nada. Acordaros que Einstein decía muy sabiamente, nada pasa si nada se mueve, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que esperar a que la consciencia cree la realidad. Cuando la consciencia crea la realidad, lo hace siguiendo unas leyes, ¿ok? Eso es lo que se llaman las leyes universales. De las leyes universales ha hablado mucha gente del pasado, el Kybalion, Teilhard de Chardin, Plotino, el Bhagavad Gita, texto espiritual de los hindúes, cuando Krishna le dice a Arjuna que tiene que vivir de acuerdo con las leyes espirituales, no sé qué, ¿no? Incluso el Evangelio habla muchas veces del cumplimiento de la ley, ¿veis? ¿Os acordáis? La ley y los profetas, la ley, ¿vale? Entonces, la ley universal es la que determina lo que ocurre y cuándo ocurre. Y esa ley universal, que la hemos explicado muchas veces, está explicada en mi libro y no me voy a detener hoy aquí, pero, insisto, si comprendemos que la realidad la crea la consciencia y comprendemos que lo hace siguiendo unas leyes, entonces podemos comprender, por ejemplo, mucho mejor la añadidura. ¿Qué es la añadidura? La añadidura es la ley de correspondencia en funcionamiento. ¿Vale? Por lo tanto, cuando queremos, de alguna manera, que ocurran cosas, tenemos que hacernos correspondientes con ellas. ¿Ok? Entonces, claro, ¿qué me pasaba a mí cuando era un hombre nuestro? Tenéis sillas por aquí, hay un sitio, ahí puede haber otro. Estáis parando gente, bueno, pues también por ahí detrás hay algunas, y si no traemos más. Sí, puede Luis Alfredo. Vale. Entonces, vamos a ver. Lo que está claro es que hemos tenido equivocado hasta ahora el concepto de causalidad. ¿Okay? Los seres humanos, al menos yo, el más joven, que era el hombre más racional, había pensado en la causalidad ascendente. Por ejemplo, el cerebro crea consciencia. ¿Okay? Sin embargo, ahora sabemos que la causación es descendente. Es decir, que todo lo que ocurre aquí en las dimensiones más densas está causado por las dimensiones de más alta vibración. ¿Okay? Digamos, por el mundo espiritual, por el mundo sutil, ¿okay? Por la consciencia, ¿no? Y entonces sí comprendemos eso, que no lo hemos podido comprender hasta que no nos lo ha explicado la física cuántica, pues las enseñanzas evangélicas, creo yo, que para nosotros toman un nuevo sentido y nos es más fácil vivirlas, ¿no? Por ejemplo, os voy a decir algunas, ¿no? Enseñanzas del Evangelio. Mateo 7. Por sus frutos conoceréis a los profetas. Claro, lo que no funciona bien no está en la ley. ¿De acuerdo? Todo lo que la ley crea funciona. ¿Vale? Cuando veis que algo no da frutos, que algo no funciona, ¿verdad? No está en la ley. Y si no está en la ley, no es verdad. ¿Vale? En el pasado, los seres humanos hemos intentado investigar la realidad con los ojos de la mente. Y cuando estás intentando investigar la realidad con los ojos de la mente,
pues es inevitable, ¿verdad?, que se produzcan errores, ¿ok? Y el asunto está en que desde la mente nosotros no podemos realmente ver esencia, o sea, comprender la espiritualidad. Para eso tenemos que usar los ojos de la contemplación, y para poder usarlos tenemos que entrenarlos. Yo, por ejemplo, para poder opinar sobre matemáticas tuve que entrenar primero un poquito los ojos sobre las matemáticas, porque si no, no hubiera sido capaz de evaluar nada al respecto, ¿no? Entonces, muchas veces los académicos o la gente que se dedica solo a la actividad mental, ¿verdad?, puede pensar ideas muy bonitas, pero raramente se preguntan ¿y cuáles serán los frutos de estas ideas?, ¿verdad? Y lo que nos dicen los maestros espirituales es que las ideas que no producen buen fruto no son verdad. Siguiente enseñanza. Un mal árbol no puede dar un buen fruto. Más enseñanzas de causación descendente, para que nos quede claro en el Evangelio. No puedes hacer blanco o negro ningún pelo de tu cabeza. Otra enseñanza. Hasta el último pelo de tu cabeza está contado. Eso quiere decir que en el mundo físico, en el mundo, no hay nada al azar. Todo está, digamos, dirigido por la conciencia y por las leyes, ¿no? No andéis preocupados por comida o vestido, porque el Padre provee. El Padre ya sabe lo que necesitáis antes de pedirlo. Buscar el reino interior, que todo se dará por añadidura. ¿Okay? Cuando tengáis que dar testimonio, no os preocupéis de lo que vais a hablar, porque el Espíritu Santo hablará en vosotros. El que no toma su cruz y me sigue, es decir, el que no quiere cumplir su destino, no es digno de mí, ¿verdad? El que encuentre su vida terrenal la perderá, y el que pierda su vida por el Espíritu la ganará, ¿no? Oiréis hablar de guerras y tribulaciones, dice el Evangelio, pero no os preocupéis porque es necesario. ¿Okay? Entonces, otra, dice Jesús, ninguna potestad tendréis sobre mí si no os hubiera dado de arriba. Y 80.000 veces Jesús habla en el Evangelio de que ha venido a cumplir la voluntad del Padre. ¿Okay? Entonces, fijaros como todas estas enseñanzas, sin ir más lejos, y hay muchas más, para que nos eternizaríamos, todas hablan de la causación descendente. O sea, que todos tenemos que aceptar la voluntad, digamos, del absoluto, de Dios, ¿no? Que se traduce en este mundo a través de las cosas que ocurren, creadas por la conciencia, regidas por las leyes y con el motivo o intención del crecimiento espiritual de nuestra alma, ¿no? Otra enseñanza del Evangelio, fijaros esta: no ha nacido de mujer alguien más grande que el Bautista, sin embargo, el más pequeño en los reinos de los cielos es más grande que él. ¿Qué significa esto? Que según seguimos evolucionando, ¿verdad?, nuestra alma, vamos comprendiendo el amor, y vamos subiendo el nivel de conciencia, llegará un momento que el mundo físico ya no nos será necesario y seguiremos evolucionando como esos seres físicos que ahora ya existen ahí. Y de ellos, de esos seres físicos, dice Jesús que el más pequeño de ellos es más grande que el más grande de aquí. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro futuro, pero para eso tenemos que seguir de alguna manera evolucionando para poder ir a la universidad y aprobar el colegio, ¿no? Entonces, fijaros que incluso en el tema de los milagros, Jesús dice en el Evangelio, cosas más grandes haréis vosotros. ¿Vale? La palabra es cuándo. Y otra cosa es que Jesús dice que a veces es un milagro más grande el cambio de conciencia de una persona que cambiar agua en vino. Es la famosa enseñanza del Evangelio en el que Jesús dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te han sido perdonados o levántate y anda? No sé, ¿no? Y entonces, fue la escena donde a un paralítico le dijo, pues tus pecados están perdonados. Y dice, uy, ¿y este qué dice? Y tal, dice, ¿qué es más fácil, esto o lo otro? Pues levántate y anda. Y el otro se levantó y para arriba, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que saber que ese crecimiento espiritual nuestro es un milagro en sí mismo, no lo podemos hacer nosotros solos, ¿verdad? Lo hacemos con la ayuda de la gracia y nosotros lo que hacemos es cooperar. ¿Okay? Entonces, fijaros que la aceptación
de la voluntad del Padre, ¿no? Y como ahora después veremos, y la practicidad de estas enseñanzas son lo que nos va a evitar el sufrimiento. El sufrimiento, como hemos dicho en otras conferencias, es una resistencia mental a lo que ocurre. Cuando se comprende el valor de lo que ocurre y por qué ocurre, cesa el sufrimiento. El sufrimiento no es igual que el dolor físico, para no equivocarnos. Yo me estoy refiriendo al sufrimiento mental, emocional. El dolor físico es otra cosa. Pero se puede tener dolor físico sin sufrimiento y se puede tener sufrimiento sin dolor físico. Entonces, fijaros que en esto hay un poquito de confusión, ¿no?, en la interpretación de las enseñanzas, porque cuando yo era un hombre joven me dijeron que Cristo sufrió mucho y que por lo tanto si yo sufría, mi sufrimiento era corredentor, ¿no?, con el de Cristo. ¿Qué pasa? Lo que es corredentor es la aceptación y la paz. El sufrimiento es una limitación, nunca es corredentor de nada. ¿Me explico? Y es más, yo siempre decía que Cristo no había sufrido absolutamente nada. Digo, a nivel mental. Otra cosa es el dolor físico, si te crucifican o te pegan o lo que sea, ¿no? Y, sin embargo, no era capaz de encontrar las citas evangélicas donde eso estaba, ¿no? Hasta que por fin ayer, buscando mucho, las encontré. Y son estas. En el Apocalipsis de Juan, Jesús le dice a Juan: Juan, no te preocupes porque no he sufrido ninguna de las cosas que dicen de mí. Podéis encontrar en el Apocalipsis de Juan. Y en el Apocalipsis de James, que creo que en español es Santiago, ¿no? En el Apocalipsis de James dice: don't be concerned with me. Never have I suffered in any way. O sea, en español, no estés preocupado por mí, que yo nunca he sufrido por ningún motivo, ¿no? Como es lógico. Vamos a ver. Cualquier persona que haya entrado en la conciencia mística o que haya entrado en lo que se llama en el Oriente la iluminación, que es lo mismo, en otras palabras, se acabó el sufrimiento. No hace falta llegar a ser Cristo para eso, no sé explico, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hace 2000 años, pues nada de estas ideas estaban claras, confundían el dolor, o sea, se suponía que el dolor físico te obligaba a tener sufrimiento mental de alguna manera, ¿no? Cuando no es el caso, ¿no? El sufrimiento mental depende de la comprensión y del abandono, mientras que el sufrimiento físico depende de que te den un martillazo mientras tengas un cuerpo físico, ¿no? Bien, fijaros que si salimos un momento del Evangelio, ¿qué dicen las religiones o las filosofías orientales a este respecto, ¿no?, de la practicidad de las enseñanzas espirituales para la vida? Fijaros bien, el Tao dice: no debe haber ninguna separación entre la vida espiritual y la vida práctica física. ¿No ven? Otra cosa que dice el Tao es: el verdadero conocimiento tiene dos atributos, comprensión y acción. Y sigue preguntando: ¿quién puede estar iluminado y mantenerse indiferente al sufrimiento del mundo? ¿Explico? El Bhagavad Gita dice textualmente que tenemos que vivir de acuerdo con las leyes divinas, que el conocimiento, igual que el Tao, igual que el Evangelio, ¿verdad?, es el fruto de la acción. Y dice más el Bhagavad Gita, dice que el servicio desinteresado es mejor camino para llegar a Dios, para unirse con Dios, que el aislamiento. ¿Vale? Eso no quiere decir que algunas personas, en concreto, puedan tener un destino, ¿verdad?, que en esta experiencia pueda convenir el aislamiento. Eso puede pasar. Pero en general, los textos espirituales siempre dicen que el mejor camino para el crecimiento espiritual es seguir en medio del mundo, ¿no? Porque es en medio del mundo donde aprendemos lo que nos da imperturbabilidad, ¿verdad? Tenemos anécdotas de meditadores metidos en una cueva hace muchos años, que salen de allí y cuando se enfrentan al mundo ya hay reactividad. ¿Me explico? Porque no están acostumbrados, no se han entrenado, por así decirlo, ¿no?, en esas cuestiones, ¿verdad? Mira, dice el Bhagavad Gita lo mismo que el Evangelio: ama a Dios sobre todas las cosas, ten completa unión con la voluntad de Dios. Y fijaros que Krishna le dice a Arjuna en el Bhagavad Gita: por tu fe, Arjuna, creo que, o te voy a dar tal, igual que dice Cristo en el Evangelio, por tu fe te has salvado. ¿Te acuerdas? Al centurión o a su hija. O sea, los textos espirituales
final tienen la misma enseñanza si la recibimos de arriba, ¿okay? Y es eso lo que tenemos que comprender. La diferencia está en el enfoque, pero no en la sustancia. Y llevamos 2000 años peleándonos por nada, como ahora veremos, ¿no? Entonces, la primera idea que quiero dejar clara, pues, es que las enseñanzas espirituales son la forma más inteligente de vivir la vida en la práctica. Si yo no quiero que me pasen cosas desagradables a mi ego, yo lo mejor que puedo hacer es no necesitar la lección. Si mi alma necesita aprender algo, ese algo me ocurrirá, ¿okay? Y cuando nos ocurren cosas de las que aprendemos, eso, como hemos explicado en otras conferencias, forma parte de nuestro destino. Y nuestro destino siempre nos hace sufrir un poco, porque el sufrimiento es el precio que pagamos por el crecimiento, ¿okay? Entonces, una vez que no tenemos la necesidad de crecer, porque todo está comprendido, ya no hay sufrimiento, porque ya no hay destino. Por ejemplo, un místico tiene mucha misión, pero muy poco destino, ¿verdad? Mientras que una persona a nivel de conciencia bajo tiene mucho destino y muy poca misión, porque no tiene con qué hacerla, ¿no? Sabiduría para hacerla, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que comprender la practicidad de estas enseñanzas. Además, la ley del karma, o la ley de las consecuencias naturales del error, ¿no? Como se ve en Occidente, pero es lo mismo, en definitiva, es inexorable. Por lo tanto, hay una enseñanza del Evangelio que dice, no lo encuentro por aquí, pero vamos, lo sé de memoria, ¿no? Que dice que Dios ve en lo oculto, ¿no? Otra vez tenemos la sensación aquí en el mundo físico de que, como se dice en inglés, we can get away with something, ¿no? Pero el universo nos ha visto, ¿no? Como siempre el ejemplo, un señor, un billete de $10, está ahí, nadie está aquí, no ve, ¡pum!, al bolsillo, ¿no? Sin preguntar de quién es. Dice, uy, me he ido de rositas, no me ha visto nadie. El universo sí te ha visto, ¿no? Y entonces eso tendrá las consecuencias que traiga, ¿no? Fíjate que incluso si una persona tuviera mala intención, ¿verdad?, pero fuera inteligente y comprendiera estas cosas, nunca haría nada en contra de la ley, porque él no quiere atraer a sí mismo consecuencias negativas, ¿verdad? Aunque solo sea por puro egoísmo. No te digo nada ya si lo haces por amor o por comprensión, ¿no? Pero aunque fueras egoísta, si no fueras ignorante, no harías cosas contra ley, porque no te vas a poder tú mismo, ¿verdad?, librar de las consecuencias. Y nadie quiere atraer cosas desagradables para uno mismo. Por eso, entre otras razones, el vivir las enseñanzas espirituales es la manera más inteligente de tener buenos resultados en la vida práctica, ¿no? Y ahora, después de estas ideas, es cuando podemos comprenderlo. Con el contexto clásico en la mente, hace 30 años yo no podía comprenderlo, ¿okay? Y creo que vosotros tampoco. Pero con estas ideas sí, ¿entiendes? Y por eso se hacen estas enseñanzas más claras, más prácticas y más fáciles de vivir, porque hay menos resistencia, ¿vale? Bien. El segundo tema que me gustaría analizar a la luz, ¿no?, de este nuevo contexto es ese tema tan importante de la aceptación y la paz. Dijimos en la conferencia anterior que el camino más rápido para subir de nivel de conciencia, es decir, para unirse con Dios, en verdad, es la aceptación. Eso no quiere decir que otros temas no sean importantes, ¿verdad? O sea, la meditación, la oración, el servicio, la gestión del pensamiento, en fin, la autorresponsabilidad, que hemos hablado de ella, ¿no?, la abundancia. Todos son temas importantes para el crecimiento espiritual y para la espiritualidad. Pero si me preguntarais, ¿cuál es el más importante, el principal? ¿En qué me tengo que concentrar si solo me puedo concentrar en una cosa? ¿Qué me va a llevar más rápido a la paz? Sin duda ninguna, la aceptación de la realidad, ¿verdad? Otras cosas nos van a ayudar mucho. La oración, la meditación nos ayuda a subir la energía. La gestión del pensamiento nos ayuda muchísimo a no tener problemas innecesarios. En fin, no voy a enumerarlas todas. Pero la aceptación de la realidad, la aceptación de la voluntad de Dios, en mi experiencia personal y en la de muchos otros místicos que he leído, es el camino más rápido, más directo, ¿okay? El problema es que para poder aceptar algo tenemos que comprenderlo. La mente no puede aceptar algo que no comprenda, dice el refrán, ¿no? Y claro,
el problema que tenemos con la voluntad de Dios es, oye, yo estoy dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, pero como no llama por teléfono para decírmelo, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿No? Y cuando me la diga, yo la acepto. Claro, esa era mi manera de pensar antes, ¿verdad? Mi manera de pensar antes estaba causada en el hecho de que yo no podía ni siquiera concebir que Dios causara lo que a mí me parecía malo. ¿Ok? Una guerra es mala, pero entonces me enfrento a la enseñanza del Evangelio, y dice Jesús, y vendrán guerras y tribulaciones, pero no os preocupéis porque son necesarias. Y eso me rompe los esquemas. ¿Cómo puede ser una guerra necesaria? Dicho por Jesús. Claro, la palabra en latín es oportet, o sea, que significa oportuno. Eso es lo mismo que necesario, ¿no? Entonces, esto es importante comprenderlo porque si no se comprende, no puedes aceptar. Y si no aceptas, no tienes paz. Hagan lo que hagas. Ya puedes meditar hasta el día del juicio final. Ya puedes rezar todo lo que te dé la gana. Ya puedes hacer el servicio más, o sea, lo que quieras. Como no aceptes la realidad, no tendrás paz interior. Entonces, lo que tenemos que saber es que la realidad es todo lo que ocurre, ¿verdad? Una guerra, un asesinato, ¿es malo para qué? Es la pregunta. ¿Es malo para los cuerpos físicos? Sin duda. Muchos desaparecen, ¿no? ¿Pero es malo para la evolución del alma? No. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial es cuando empezó la ONU, los derechos humanos, no sé qué. O sea, muchas veces estas tribulaciones que llama el Evangelio, ¿no? O estas dificultades nos llevan a todos a dar un salto de conciencia, ¿no? Precisamente por observar los malos resultados que no cumplir la ley del amor o la ley universal nos trae. No sé si me explico, ¿no? Entonces, solo se puede aprender la ley equivocándote. Como un niño aprende matemáticas equivocándose al principio. Yo, todos mis hijos, cuando pensaban a sumar, a restar, a multiplicar, se equivocaban. Ahora ya no. Pero ya llevan práctica. No sé si me explico, ¿no? Entonces, no podemos aprender sin equivocarnos. Y venimos aquí, de alguna manera, para cometer errores contra la ley, para aprender la ley. ¿Ok? Por lo tanto, esta cuestión complicada, ¿no? Fíjate que casi todas las religiones, sobre todo las occidentales, habían resuelto este problema de la realidad con el famoso Dios permite. O sea, Dios permite el mal y de ahí saca un bien. Pero claro, si Dios permite un mal, significa que ese mal que está permitido por Dios está causado por otro. Y ese otro, haciendo un mal uso de su libertad, hace algo malo que Dios permite. Pero claro, ¿cómo puede hacer alguien algo bueno, malo o regular sin que la conciencia colapse del trono? ¿Ok? Entonces, ahora que sabemos eso, ya no podemos seguir con la filosofía de que Dios permite, no, Dios causa lo que ocurre, todo lo que ocurre es la realidad y eso es lo que yo tengo que aceptar. A mi ego unas cosas le parecerán bien, mal, regular, buenas o malas, deseables o indeseables, pero realmente todo lo que ocurre es neutro. ¿Explico? Y somos nosotros los que le ponemos una etiqueta mental, ¿verdad? La que nos parece a nuestro ego o nuestras ideas. Sin embargo, todo lo que ocurre es perfecto, porque si no, no ocurriría. La sabiduría es muy eficiente y no comete errores. Eso es nuestra mente la que a veces no comprende el valor que ciertos eventos nos traen, ¿verdad? Pero aunque no seamos capaces de comprender siempre qué valor concreto cada evento nos trae, sí podemos comprender, digamos, en síntesis, que todo trae valor, aunque nuestra mente no sea capaz de verlo en cada momento, ¿no? La situación de Venezuela, por ejemplo, aquí hay muchos venezolanos, evidentemente no es agradable, evidentemente no es buena, evidentemente no es espiritualmente elevada, evidentemente es una desgracia, ¿no?, desde el punto de vista humano, pero yo he visto que la situación de Venezuela ha hecho crecer espiritualmente a muchos venezolanos mucho más rápido que si esa situación no se estuviera dando, porque les ha obligado a mucha molestia, a mucha pregunta, a mucho buscar para poder, ¿sabes?, no sé, a integrar o aceptar ciertas cosas. Y es precisamente eso lo que te lleva al crecimiento espiritual más rápido, ¿no? Entonces, fijaros que las enseñanzas en los colegios de la tierra también le cuestan esfuerzos a los niños, ¿no? Pero, sin embargo, mandamos a nuestros niños al colegio, a pesar del esfuerzo,
Y si son gifted, pedimos al colegio que les pongan a cosas más difíciles todavía, ¿verdad? Porque lo que buscamos es la educación de nuestros hijos, ¿no? Y sabemos que eso no se puede hacer sin un cierto esfuerzo, es el proceso pedagógico. Fijaros que el Kybalión dice, como es arriba es abajo. Una enseñanza espiritual es de siempre, y por lo tanto tenemos que comprender que los procesos evolutivos del alma son bastante parecidos, de alguna manera, a los procesos educativos de la Tierra, con los niños, ¿no?, en vez de con las almas. Y por lo tanto no nos debe extrañar claro, que tengamos que pasar por eventos que sean complicados, difíciles de aceptar, de comprender o que no nos gusten. Pero es enfrente de los eventos donde tenemos que ejercitar nuestra paz imperturbable. Eso es todo. En la medida en que nuestra paz imperturbable sea automática, no necesitaremos vivir ningún evento más desagradable. Al menos no nosotros. Y si lo vivimos será porque le pueda venir bien a algún alma de la que está alrededor, no sé si me explico, ¿no? Porque todos tenemos correspondencias, pero ya nosotros no. Y además lo bueno que tendrá el tema es que si ese evento ocurriera, no nos iba a quitar la paz de todas formas, con lo cual ¿cuál es el problema? Bien, entonces la aceptación y la paz es el camino más rápido. Entonces fijaros qué enseñanzas espirituales del pasado pueden probar esto, ¿no? O referirse a esto. Pues bien, el Evangelio, Mateo 7:22, dice Jesús: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, pero sí todo el que sigue la voluntad del Padre. En el Evangelio lo que Jesús está diciendo es que orar es bueno. No solo nos dice que es bueno, sino que hasta nos enseña una oración, el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que nos dice que orar es bueno y necesario, y nos enseña el mejor tipo de oraciones, al mismo tiempo nos dice que si solo oramos, no entraremos en el reino de Dios. Que para entrar en el reino de Dios tenemos que aceptar la voluntad de Dios. ¿Okay? Entonces, es verdad, creo yo, que en los últimos cientos de años se ha puesto mucho énfasis dentro de la práctica espiritual, pues el rezar, el ir a ritos, los que sean, ¿no? Por ejemplo, en Occidente, pues los sacramentos, ¿no? O si estás en Oriente, pues los que tengan ellos, ¿no? Pero fijaros, como tanto el Bhagavad Gita, que es el texto, digamos, fundamental de la religión hindú, como el budismo, ¿verdad?, como el cristianismo, nos dice que no. Nos dice que si hacemos la voluntad del Padre, descubriremos el reino de Dios interior, que es lo mismo que decir que entraremos en la conciencia mística, que es lo mismo que decir que nos iluminaremos. Pero si no hacemos la voluntad del Padre, podemos estar rezando hasta el siglo que viene, que probablemente no nos ocurrirá eso, ¿verdad? Entonces, todo lo que es oración, rito externo, práctica espiritual, es bueno hacerla, nos va a elevar la energía, nos va a ayudar. Por favor, yo no estoy diciendo lo contrario en absoluto, ¿eh? Lo único que sí estoy diciendo es que si eso no va acompañado de una perfecta aceptación de la realidad, no nos llevará al reino interior del que habla el Evangelio. Prueba de ello la tenemos en los últimos 2000 años. ¿Cuánta gente se ha hartado de hacer todo ese tipo de ritos y cuánta gente se ha iluminado? ¿Okay? Ahora, quizá en los últimos 2000 años no ha habido casi